Bienvenidos todos a Cine entre Amigos una vez más. Y aquí estamos con el amigo... Sergio, un placer estar con vosotros otra vez y, como siempre, el amigo Samuel. Ese, yo. Y es un placer Eres estar tú, con joder, que se me Sergio había olvidado. y es un placer que Sergio esté con vosotros y yo esté con vosotros y todos hagamos Todo es un placer. esta Estamos llenos triada, de placer. una triada de placer. Y Exacto. hablando de Y placer... además, sí. Uy, uy, Ed Weishat. Ed Weishat. Es Ice White Shadow, un placer de película. Un Al placer. menos para nosotros. Nos gusta mucho. Aquí tengo la copia un poco más modernita, que venían unos extras Ah, y con el ¿cuándo salió formato esa? en el 2007 Ah, pues y ya esta hace, es sí. del 2001 por ahí. Uh-huh. Hicieron con caja metálica, con otros títulos, pero bueno, luego se sacó en Blu-ray. Tengo algunas cosillas de Kubrick. Una de las cosas que más me gustan pues es este libro de Taschen, que es un Qué poco... bueno, los archivos personales. Ajá. Y la verdad es que como guía visual y de las películas está muy bien, es un tochito. Pero estamos, y Uh-huh. además en Amazon es que está tirado de precio. Yo creo que lo compré a 15 Sí, euros. sí. Sí. Uh-huh. Y luego tengo aquí una cosita que es un poco nostálgica, que esta te la compré yo a ti en la tienda, en 5. Ah, imágenes. La revista de Ah, imágenes bueno, del mes que estrenaron la artículo peli. de la peli. Ajá, Eso es. qué bueno. Llega el escándalo Kubrick. Y luego resulta que no era un escándalo la película. No, no, la gente no se escandalizaba, al revés. Más bien se aburría mucha gente, La como suele gente pasar con Kubrick. pensaba que iban a ver Instinto Básico, a lo mejor, Sí, y no, sí, es sí. Kubrick básico. Muy básico, además. Bueno, esta peli la sugeriste tú y yo encantado de los nervios porque un Kubrick siempre es agradable de hacer y más cuando no es un Kubrick habitual. Uh-huh. Y quiero decir que es habitual porque pues, 2001 es habitual, La Naranja Mecánica es habitual. Esta es de las que merece ya 20 años después del estreno, si no se ha hecho ya, pues que se hable como un clásico total de Kubrick y su Uh-huh. fotografía. Pues adelante, hablamos un Sí, poquito de tu primera experiencia. sí, no, además me gustaría eso, enlazar con la reflexión que haces, que como el otro día hablábamos tú y yo de que, claro, la filmografía de Kubrick pues es bastante escasa y que, según tu opinión, pues prácticamente se puede decir que toda ella en sí es una obra maestra, ¿no? Cosa con la que estoy bastante de acuerdo, ¿no? O sea, que no podríamos hablar de pelis menores, pelis mayores, bueno, siempre estará ese debate, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde incluimos esta película a la que no se... Muchas veces yo tengo la impresión de que no se la ha tenido como una de las grandes películas de Kubrick y hoy yo creo que vamos a intentar demostrar que sí. A mí es de las que más me gustan, de hecho. Creo que es de mis 3 películas preferidas de Kubrick, seguramente, junto con Barry Lyndon y alguna más. Parece una película fascinante por muchos motivos, muy difícil por muchos motivos, que yo creo que por eso eh, ha necesitado o está necesitando mucho tiempo de que se la ponga en su justo lugar, y de todo eso yo creo que vamos a hablar en este ratito. De por qué, tanto para mí, creo que para ti también, para mí es una de las grandes. Y que creo que es una de es una de mis películas preferidas, que vaya por delante. Y como te decía yo así en Petit Comité el otro día, para mí es una de las películas más subversivas de la historia del cine, aunque a primera vista no lo parezca. ¿Te acuerdas cuando la viste por primera vez? Bueno, sí, la vi cuando salió en el cine, con el estreno. Me acuerdo de... Además, me acuerdo porque cuando yo la veía, justo en las butacas de al lado había una pareja de amigas con el novio de una de ellas,
que la pareja de amigas, bueno, estaban descojonándose de la película, vamos, les parecía un rollo patatero, no hacían más que hablar y yo me cabré, ¿no? con ellas. De igual forma, no sé si incluso hubo gente que se salió del cine. Bueno, eso, aparte de eso, la primera impresión que yo tuve es que me quedé absolutamente fascinado pues por la factura visual que tiene y bueno, por Kubrick, ¿no? Me quedé absolutamente fascinado con la película, pero sí un poco desconcertado en el sentido de que no sabía muy bien lo que había visto. Y lo he sabido años después, fíjate. Lo he sabido años después, viéndola más veces, leyendo ciertos análisis sobre la película, investigando un poco sobre lo que Kubrick quería contar, que no es lo que yo pensaba. Y claro, cuando empiezas a juntar un poco las piezas, ¡buah! Es que de repente surge una película para mí imprescindible y fascinante. Pero sí, la primera impresión fue esa, como, ostras, no sé muy bien qué he visto. No, en mi sentido de cuando la vi por primera vez, pues la verdad es que sería un poco ya más adelante o bastante más adelante, a lo mejor, no sabría deciros, en el 2007, 2006, yo creo que por ahí, 2005, 2007, en la época y ya en televisión, la época que se estrenó, pues yo estaba a otras cosas. Y lo mío mi interés era la ciencia ficción abiertamente y Sí, era el verano de la amenaza fantasma de Star Wars. cierto, cierto. Y aquello era mi obsesión total. Y es una de las cosas que hay que intentar a veces, no obsesionarse porque hay otros mundos a la vez que los que estás sufriendo cuando tú estás obsesionado con lo que estás obsesionado. Y, y bueno, sé que se estrenó, sé que tú, creo que me contaste tú, incluso que la gente se levantaba, algunos del cine daban por saco. Puede ser, sí. Y que si yo era kubrickiano por aquel entonces, pues supongo que lo que era 2001ero, era naranja mecaniquero y como mucho chaqueta metaliquero. Pero ya os dais cuenta, películas en las que la temática pues estaba más cerca de mis gustos en ese momento. Y años después, pues para mí, voy a toda la filmografía de Kubrick. Incluso yo diría, a partir de que hace realmente películas personales y no de encargo, como después de Espartaco, pues para mí serían unas joyas y un adentramiento en la personalidad de este hombre y la forma de pensar que tenía que ver el mundo. Y el tema del sexo fue el último que nos dejó. El sexo y el poder, ¿no, Sergio? Sí, sí, vamos, para mí es de lo que habla esta peli, ¿no? Realmente, y no es que tenga diversas lecturas la película, sino que junta varios temas en uno, en pack, ¿no? Es como, fíjate que para mí es casi como si Kubrick supiera que la iba a palmar y quisiera dejarnos un mensaje de cuidado, el mundo es así, como te lo estoy contando yo, ¿no? Entonces, para mí habla de eso, ¿no? Está claro que hay una temática amorosa, sexual, matrimonial, que si las infidelidades y demás, pero para mí en absoluto ese es el tema central. O sea, es un tema que está como metido como parte de algo más grande, ¿no? No sé si me estoy explicando. Porque realmente la obsesión de Kubrick en muchas de sus películas ha sido el poder, ¿no? El cómo funcionan las cosas, ¿no? En el núcleo de la sociedad, quién nos maneja, cómo nos maneja y demás, ¿no? Y esta peli tiene mucho de esto. O sea, es casi, pues como te decía, ¿no? Casi un testamento, ¿no? O sea, cuidado que si escarbas y te preocupas de investigar cómo realmente funciona esto en lo que tú estás metido, te puedes llevar un susto, ¿no? Entonces, en ese sentido, casi es como un viaje a los infiernos, ¿no? Lo que vive el personaje de Tom Cruise, ¿no? Tiene una lectura psicológica la película, ¿no? Pues eso, ¿no? Qué es un matrimonio, el porqué de un matrimonio, cuál es el contrato que se produce entre dos personas que están casadas, qué pasa cuando hay dudas, inseguridades, cuando hay tentaciones, ¿no? Sí. Pero claro, lo que yo creo que mucha gente nos quedamos extrañados cuando lo vimos por primera vez, sobre todo,
es, ostras, ¿cómo casa esto con todo este rollo que se monta, con que de repente va a una mansión con un baile de máscaras, una fiesta extrañísima, que parece que hay un asesinato de por medio, que no se sabe si al final es asesinato o no es asesinato? ¿Cómo casa el rollo de las relaciones amorosas con todo esto? Pues claro, ¿cómo casa? Porque es que Kubrick nos estaba contando algo mucho más grande, desde mi punto de vista, ¿eh? Y bueno, de hecho esto está más o menos confirmado incluso por conversaciones que han salido luego con Nicole Kidman, de conversaciones que tuvo el propio director, que luego ha confesado la propia Nicole Kidman, que realmente la temática de la película es esta, ¿no? Le interesaba hablar de cómo, cuáles son los niveles de la sociedad, por decirlo así, y cómo en su nivel más alto estamos dirigidos pues, por una élite política, financiera, religiosa, como quieras llamarlo, que no vemos, ¿no? Entonces, te cuenta la situación de un personaje que debido a que parece que de repente por una conversación que tiene con su mujer, su mundo de cristal se desmorona, y por la cosita esta de repente quiere echar una canita al aire, pues se ve metido, o sea, se sale de su estructura social, moral que de repente tiene y acaba como por casualidad, entre comillas, en una de estas fiestas de esta élite, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué la película se llama Ojos completamente cerrados? Por eso, ¿no? Porque vivimos en una sociedad completamente ficticia, que es un velo con el que no vemos todo lo que hay detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que descubre Tom Cruise, que además descubre poco, entre comillas, ¿no? Es una cosa Porque, como un claro, plan plus plus, un abrir y cerrar. es un flash, ¿no? Sí, sí. Y de eso habla la película. Es que además la película es difícil en el sentido de que todo esto que yo estoy diciendo te lo cuenta muy de manera visual, que es de lo que me gustaría que habláramos poco a poco. De manera muy, muy visual, con los colores, con los símbolos, bueno, Kubrick es un maestro en eso. Sí, en ese sentido, no, yo también lo veo así. Me encanta la película a nivel temática partiendo del tema del matrimonio, porque digamos que es el típico tema en el que la mayor parte del público, la audiencia casi universal, lo va a entender, el punto de partida, ¿no? Porque la mayoría de los mortales pues vivimos en matrimonio, hemos vivido o hemos vivido en pareja, hemos visto a nuestros padres y es una institución de la cual nosotros nos sentimos reconocidos mayormente, incluso quien no la comparta, pero la conoce su zona de confort, conoce sus facultades, sus acuerdos tácitos y, como he dicho, su zona de confort. Y como tú dices, a partir de todo lo que va más allá de esos límites, sobre todo si eres un conformista de esa zona de confort, pues lo que te vas a encontrar más allá de esos límites, pues es una especie de tierra de nadie por descubrir, en la cual estás un poco a la intemperie de lo que está sujetando realmente esa zona de confort, que es lo que tú dices, ¿no? La estructura social. Y no tiene nada que ver con tu casita, con tu compañera o compañero, tus paredes, tu trabajito, y tenemos este personaje Tom Cruise que a poco que le rascas se le desmorona todas las ideologías que tiene, que también me encanta esa parte de la película, ¿no? De decir, bueno, es que vamos con una ideología en la cabeza pensando que eso va a ser el resultado, ¿no? De cómo nos va a ir en la vida, cuando no, es una ideología, es una cosa que puede explotar como un globito, así, ¡pa! Ya está, a poco que te pase lo contrario. Y en este caso. Y como has dicho tú, es una bajada a los infiernos, pero es visual, porque es Kubrick, y Kubrick, que yo creo que cada vez iba más abominando el diálogo Mm, y mm. deseando más explicar las cosas a través del cine, del lenguaje del cine, el lenguaje visual, aunque al espectador le llevase a lo mejor incluso décadas llegar Claro, a ahondar en claro, todo lo que quiere decir. claro. Es que por eso yo creo que esta película es difícil, quizá más difícil que otras, que fíjate,
joder, si la comparas con 2001, también es una película muy, muy visual, ¿no? O con otra. Pero que incluso yo creo que esta puede ser hasta todavía más, ¿no? Sacarle ahí todo el... eso, cómo te cuenta la historia mediante el lenguaje visual, claro. Si no pillas eso, no analizas eso, es que te puedes sentir absolutamente desconcertado como espectador, ¿no? Me parece que te está contando, me está contando un folletín de estos de novela rosa, pero como muy, no sé cómo decirte, como con mucha bombo y mucha parafernalia, ¿no? ¿Qué es esto tan raro, no? Sí, Pero claro, no es... Dime. no, en ese sentido, el público que vería esta película, incluso nosotros mismos, veríamos una película de Kubrick que hasta cierto punto se desprende de cualquier apariencia épica que tenían las otras películas, ¿no? Cuando era la guerra, pues mira, porque es la guerra, tiene su epicidad. Cuando tenías la era de Barry Lyndon, pues tiene su epicidad con los duelos. 2001 tiene su epicidad con el futuro, el cosmos, pero aquí estamos en un ambiente de calles y de casas que no nos son, que no son familiares, a pesar de ser de alto standing, pero sí tenemos esa parte muy épica que podía ser la orgía, pero bueno, eso es adelantarnos. Pero a priori Sí, es una película muy terrenal, gente por la calle que sí, anda. sí. Sí, sí, vamos, las relaciones matrimoniales, relaciones humanas, bueno. eh, pero claro, volviendo a esto del matrimonio, claro, cuando entiendes mejor la película, claro, Kubrick al final te da una visión tan negativa del ser humano, eh, que al final lo que te viene a decir es que el matrimonio deja de ser una institución, ¿no? Como decías, es decir, el contrato social dentro de ese monstruo tan grande que nos engulle, que sirve precisamente pues, para que estemos controlados, o como quieras llamarlo, ¿no? Cuando en el fondo, si viviéramos de forma más libre, no es lo que nos apetecería realmente, ¿no? Entonces, al final, una de las conclusiones que yo saco de la película, y sobre las que he leído análisis también y demás, es que Kubrick tiene una visión tan negativa de la sociedad del ser humano que es que lo que viene a decirnos es que prácticamente se basa todo en la prostitución, nuestras relaciones. Todo es una compraventa, ¿no? Y la peli te da muchas pistas de que esto es así, ¿no? De cómo funciona todo mediante el dinero, mediante el interés, las relaciones basadas en un interés y no en un deseo genuino, ¿vale? Eh, y que además como aceptamos, ¿no? Aceptamos esa prostitución creyendo pues, que lo normal es eso, ¿no? Entonces nos cuenta la historia de un tío que de repente empieza a vislumbrar que a lo mejor lo que él pensaba que era la normalidad no lo es, sino que está totalmente engañado, ¿no? Claro, tomando el tema este de los símbolos y tal que hablábamos, hay una cosa muy importante en la película, son los colores, ¿no? Sobre todo decíamos lo del el rojo y el azul, ¿no? Que expresa perfectamente la dicotomía que tiene muchos momentos el personaje, ¿no? El rojo representa siempre pues, la pasión, la infidelidad, los celos, bueno, el peligro, el lado oscuro, todo lo que se te pueda ocurrir, ¿no? Y el azul representa un poco pues, lo convencional, la seguridad, el hogar, la fidelidad, ¿no? Entonces, es curioso cómo analizando la película con calma está contándote muchas cosas simplemente contraponiendo esos dos colores, ¿no? Hay muchos momentos en los que el personaje de Tom Cruise tiene que tomar una decisión que una le va a llevar por el mal camino, entre comillas, ¿no? O sea, una le va a llevar a descubrir lo que luego descubre y otro camino le llevaría a seguir con su vida normal, ¿no? O sea, la tentación o la no tentación, ¿no? Entonces, siempre en esas escenas te pone algo con color rojo, que es el camino de la tentación, y el color azul, que sería volver a la seguridad, ¿no? Por ejemplo, cuando va eh, al café este donde toca su amigo, El que a pianista. partir de ahí es donde... El pianista. El pianista, ¿no?
que a partir de ahí es donde empieza a bifurcarse su vida en el sentido de que, ostras, si este tío me da la dirección de la mansión, voy a ir. Si no me la da, pues no, sigo con mi vida normal, ¿no? Entonces es curioso cómo en la cafetería cuando entra, el propio rótulo del café, hay uno que tiene dos. Uno está puesto muy claramente en rojo y otro en azul, ¿no? O sea, la dicotomía. Aquí va a haber una decisión, ¿no? El paraíso o el infierno, ¿no? Cuando llega a la mansión, las verjas son absolutamente azules, pero absolutamente azules de forma muy llamativa, y justo detrás de la verja, ya dentro de la mansión, o sea, dentro del terreno de la mansión hay un coche que se supone que le está esperando rojo, ¿no? Lo mismo, ahí si toma la decisión buena, pues se vuelve para casa, si va para adentro, pues color rojo, ¿no? Dentro de, es curioso, muy llamativo cómo dentro de casas normales, que siempre entra por la ventana de la ciudad, es ese color azul, el mismo color azul de siempre. Y como diciendo, pues que eso, las personas en nuestro hogar, pues estamos dentro de una burbuja de seguridad y de lo convencional. Es muy llamativo. O sea, animo al espectador a que vuelva a ver la película fijándose. Volvíamos un poco eso, al tema del palacio en interiores. Vale. Enganchando un poco sí, siguiendo. Lo que es la parte ya de la ceremonia, ahí hay una combinación muy fuerte de ambos colores, del rojo y del azul. Pero me acuerdo que después de que me comentaste esto, me estuve más atento en la película. Y sí es cierto, ahí hay una conversión de los dos colores ahí, de la seguridad y luego el rojo pasión. El azul seguridad, el rojo pasión. ¿Qué trata de simbolizar a lo mejor ahí? Es justamente en el lugar no de la orgía, sino donde hacen el ritual previo a descubrirse las chicas que están desnudas ahí con el tío ese vestido de rojo, que por cierto es Leon Vitali, el actor que ha salido en Barry Lyndon. ¿Tú qué crees que al combinar tan fuertemente esos dos colores trata de decirnos ambiguamente? No, eso que realmente en muchas escenas siempre están como enfrentados los colores. O sea, es la dicotomía al final del personaje, ¿no? Caigo en la tentación o me dejo llevar por quitarme el velo o vuelvo a lo convencional, ¿no? De hecho, en la mansión a veces cuando creo recordar que cuando también se entra luz de algunas de las ventanas también sigue siendo azul, ¿no? El mundo del exterior. Pero claro, en las escenas más fuertes lo que predomina es precisamente el rojo. De hecho, cuando ya le descubren a Tom Cruise y hacen esa especie de ritual, claro, el maestro de ceremonias va absolutamente de rojo, además con la silla que tiene, pues tiene incluso símbolos románicos y demás. O sea, te está dando pistas todo el tiempo de que esa gente pertenece a la élite, a la realeza, ¿vale? O sea, como a lo más alto, ¿no? ¿Esto inconscientemente se le queda al espectador? Yo opino que no. sí. Bueno, hombre, en un primer visionado lo dudo. Eso. Claro. Visionados posteriores, imagino que sí, porque claro, es que en el primer visionado hay muchísimas cosas que seguramente se te pasan por alto, sobre todo si no estás acostumbrado a Kubrick y a este tipo de cine, ¿no? Hombre, hablo sobre todo a nivel de lo que inconscientemente a veces las imágenes o los colores se nos quedan grabados. En psicología hay un poco a veces de análisis de los colores, ¿no? Y cómo respondemos emocionalmente ante ellos cuando los vemos. De ahí, por ejemplo, que se habla que cuando se usa el blanco y negro, lo que se pretende sobre todo es que nos fijemos en los objetos tal cual como son, sin que el cerebro tenga que pasar por esa información de traducción de los colores. Y sin embargo, cuando vemos los colores, pues vemos otras cosas diferentes, a pesar de que a lo mejor el objeto sea el mismo. Aquí los colores es posible que ayuden un poco también a ese aspecto de la inmersión, ¿no? A los infiernos que tú dices. Del rojo. Sí, además son colores tan básicos y con un significado tan básico que es casi hasta infantil, ¿no? O sea, claro,
el azul siempre es el color de la racionalidad, de la seguridad, de la elegancia, ¿no? De lo convencional, ¿no? Y el rojo, pues es el color de la pasión, del peligro, ¿no? Si al final es tan básico como eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Esto, seguramente ahí tienes razón. esto me hace Sí, concluir que Kubrick se obsesionaba muchísimo en que la película fuera comprendida por él mismo. por él mismo. Eso es. Digo, no, tengo que entenderla bien y pongo esas cosas elementales, pero que las comprendo yo. Y luego que el que venga atrás que arre, que se estruje la cabeza como él se la estrujó, ¿no? Y tanto. Vale. Es una... Eh, sí, eh, sí. no, respecto al color, por ejemplo, ¿qué te dice todas las luces de Navidad que hay alrededor de la película continuamente? Sería otra de las simbologías que hay, ¿no? Que sería un poco el mundo artificial de neón que nos ponen pues para despistarnos, ¿no? Para no ver lo que hay detrás, ¿no? Las luces de Navidad, no solo las luces, sino el árbol de Navidad está presente en todas las habitaciones que salen en la película, salvo en la mansión. En todas. O sea, lo que nos sabéis, bueno, porque se desarrolla en Navidad, lógicamente, ¿no? Pero que Kubrick puso muy adrede la película en Navidad porque en el libro en el que se basa no transcurre en Navidad. Entonces, lo hizo muy adrede en Navidad para sacarnos el arbolito y las luces, o sea, es el artificio, es el engaño, la Matrix, ¿no? Eh, el otro, fíjate que en la fiesta esta que hay al principio, en casa de Sidney Pollack, ¿te acuerdas? Sí, Eh, bueno, es todo. Estamos entrando en la casa de un un millonetti. personaje que está un poco en uno de los niveles más altos, sin estar en el más alto, ¿no? Con lo cual, nos está diciendo también que Nicole Kidman y Tom Cruise, aunque son, bueno, clase media acomodada, podríamos decir, pero que tienen relaciones, ¿no? Empiezan a tener relaciones un poco con la cúspide, ¿no? Porque son amigos del hombre este que interpreta Sidney Pollack, ¿no? Entonces, bueno, la casa, el salón donde están bailando es un prodigio de luces, de árboles de Navidad, de símbolos esotéricos, bueno, lo que quieras. O sea, A mí, a mí, ¿sabes lo que más me rompe de esa casa? El váter, donde tienen a la prostituta drogada, porque no parece un váter. claro, Digo, eso, yo quisiera vivir en un váter así. claro. Fíjate que es que no sé dónde leí que lo de los cuartos de baño en esta película era otra de las simbologías, ¿no? Que a medida que asciendes de nivel, el cuarto de baño es más la hostia. De hecho, al principio vemos una escena muy bonita que a mí me gusta, escena de váter con el matrimonio preparándose para la fiesta, con Sí, ella haciendo pis en un orinal, pues en un bidet normal y ordinario, por muy de alto standing que sea. Y luego vemos eso, lo que es el megaváter, de aspecto sí, que parecía un también salón. victoriano, con baldosines, con, o sea, que una pasada, es una pasada. Sí, 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 tremendo. Y luego otro de los símbolos, estarían las luces, los árboles de Navidad, los colores. Ah, bueno, y las máscaras es otro de los símbolos fundamentales en esta peli, ¿no? Además que tiene varios significados, porque claro, puede ser la máscara que llevamos en nuestra vida diaria, pero curiosamente en la mansión yo creo que es justo lo contrario, ¿no? Las máscaras expresan un poco la verdadera personalidad enferma y deformada de los que están allí. Eso se ve sobre todo cuando están juzgándole ya a Tom Cruise, ¿no? Que aparecen de repente ahí, marcándolo mucho con la música, varios primeros planos de las personas que le están mirando, ¿no? Con máscaras así como muy deformes, ¿no? ¿Te refieres, por Bueno, ejemplo, a esas caras? es muy distinta a la de esta gente. Sí, porque Tom Cruise lleva al final, tiene una máscara muy neutra que casi evidencia quién está detrás de esa máscara. Eso es. Y sin embargo, los otros, cuando le están mirando, sobre todo, no solamente es para dar yuyu al espectador, que sí, pero hay una serie de primeros planos con todas las máscaras y vemos caretos que son así como. Y es lo que un poco lo que tú dices, ¿no? O sea,
con esas máscaras estamos viendo reflejados también los interiores, las almas de esas personas Pues eso es. que no tienen nada que ver en qué estado se hallan en esa fiesta extraña y subversiva, con el careto que tiene Tom Cruise viendo, ostras, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Claro. Con lo cual la máscara de Tom Cruise quizás nos está diciendo también que él no es uno de ellos, ni mucho menos, que no está tan corrompido, ni que por supuesto es uno de ellos, ni sabe de qué va la película, ni que es un Mindundi al fin y al cabo, ¿no? Es un Mindundi que va en busca de lo que cree él que es sexo fácil. Uh-huh. Habla, sin desviarnos un poco del aspecto visual, pues obviamente, como toda película Kubrick, hay 3 columnas que él las lleva a rajatabla con su estilo, sea la película que sea. Estamos en la puesta en escena, que incluye los actores, que incluye el lugar, extras, decorado, que hemos hablado un poco, la música que se emplea, siempre fundamental, la más siempre muy precisa en el momento preciso, muy concreto, y sobre todo el montaje. El montaje con esos primeros planos largos, esos planos secuencias que duran lo que tienen que durar, y sin embargo estás siempre preocupado, Kubrick, no obstante, de que no que nos entretengamos, sino que tengamos cosas en cuenta a la hora de ver la película, a la hora de ver cada segundo, cada fragmento de segundo. Nada está de más y nada está de menos para Kubrick. Luego esta cosa es que nosotros pues nos lo quieran contar en 5 minutos y a lo mejor muchos espectadores lo hubieran agradecido, ¿no? Pero nosotros estamos disfrutando con cada peladura de la cebolla que vamos quitando, de cada capa, ¿no? Para llegar al núcleo. Y te quería hablar un poco de eso. Por ejemplo, tú cuando ves esta película, disfrutas del ritmo con que está hecha, disfrutas con el montaje. No es un montaje ordinario de ahora hablo tú, ahora hablo yo, ahora hablo tú, ahora hablo yo, sino que es algo más que eso, ¿no? Uh-huh. No, vamos, a mí me obnubila cada vez que la veo. Me hipnotiza, ¿no? Como me decías tú el otro día. Disfruto un huevo de cómo está hecha, o sea, disfruto de cada plano, de cada parte, de toda la simbología que tiene, del montaje, ¿no? Como decías. Sí. Es una gozada, pues como prácticamente como todas las películas de Kubrick, que al final las entiendas o no son hiper disfrutables en ese sentido, ¿no? A poco que te guste el cine. Yo Disfrutas. Sí. No, yo Dime, dime. animo, en YouTube hay algún mini documental, incluso hecho por gente también cinéfila, que te habla un poco de cómo trabaja las perspectivas Kubrick, siempre la cámara en el medio del lugar, haciendo pasillos desde el centro, habitaciones desde el centro, muchas cosas con ángulos se abren así y van hasta un punto central, todo con la cosa de tenerte siempre mirando a un punto concreto que es el que quiere él llevarte y al mismo tiempo teniendo en cuenta todo lo que está pasando alrededor. Porque para Kubrick rara vez, si no es necesario, se va directo al primer plano para que se le vea la cara del actor que está poniendo, sino que lo que le interesa es el conjunto, y a veces los actores pues se desesperaban, ¿no? Porque no entendían lo que se trataba de sacar de ellos, y él está pensando a un nivel de la película cósmico, enorme. Y bueno, si en ese aspecto quieres añadir alguna cosa respecto a lo visual, pasamos a los actores un poquito. No, no sé si nos dejábamos algo. No, yo creo que. ¿Te parece inquietante la música de tin, tin, tin? Joder, pero Eso, muy inquietante. Está muy, muy bien cogida, ¿eh? Y además, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Fíjate que la película tiene como escenas que en otro contexto pues podrían resultar como muy sugerentes, excitantes, eróticas y demás, y es que aquí no tienen nada de eso. O sea, y fíjate los hombres y mujeres que aparecen en la película, absolutamente perfectos, inmaculados y apolíneos, con máscaras, eso sí,
pero que la escena de la orgía te causa más desasosiego Sí, que otra cosa. O sea, es casi una escena de terror eso es prácticamente. lo que yo quería también, entre los puntos, analizar. Yo creo que algunas de las mejores o más importantes escenas de la peli, que luego están los momentos también, que hay momentos importantes. La fiesta la has hablado un poquito. Respecto a la fiesta, ¿se podría entender que también hay principio de presentación de todos los personajes importantes que vamos a ver a lo largo de la película durante la escena de la fiesta? Porque tenemos el pianista, tenemos a Sidney Pollack, pero Correcto. Sí, quiero sí. entender que tenemos a las dos chicas que le están cortejando a Kubrick, perdón, a Kubrick, joder, ya le gustaría, a, A a Tom Tom Cruise. Cruise, y Sí, que de alguna manera se nos está diciendo luego en la orgía que son las mismas, las dos mismas. eso es. Es que en esa fiesta realmente ya empieza, bueno, de hecho se dice, se lo dicen estas dos modelos que comentabas, ¿no? Dice, pero ¿dónde me lleváis y tal, ¿no? Pues al final del arco iris, ¿no? O ¿Qué sea, quiere realmente decir el esto? viaje del personaje empieza ahí, ¿no? De alguna, incluso circulan teorías de que realmente todo lo que le pasa a Tom Cruise no es casualidad, sino que está un poco orquestado, ¿no? Es como una prueba de la élite. Vamos a ver si este puede ser de los nuestros o no, ¿no? Porque tenga amistad con el Sidney Pollack o por lo que sea, no lo sabemos, ¿no? Entonces ahí sí que en esa fiesta nos está dando pistas de todo lo que pasa luego. O sea, ahí ya realmente empiezan a ir al otro lado del espejo, ¿no? Eh, y claro, las modelos estas yo creo que queda clarísimo que son parte de la fiesta, ¿no? Que el Sidney Pollack por supuesto lo es. Que el hombre este que baila con Nicole Kidman podríamos presuponer que también es una persona de la realeza, no sabemos muy bien de dónde, pero podremos suponer que también y que de alguna manera se está intentando engatusar a Nicole Kidman porque puede ser una de esas chicas que esté ahí, ¿no? Eh, En mi imaginación siempre, cuando está Tom Cruise ahí con la máscara y está viendo el ritual y observa que le están observando dos personas con uno tiene una y que máscara como uno le saluda, sí, que suponemos hace que es así con Sidney Pollack. podríamos entenderlo, ¿no? Que es Sí. Nicolas. Yo creo, yo eso he supuesto siempre, pero bueno. Eh, y luego, claro, luego tiene detalles muy extraños también cuando está comprando el disfraz, ¿no? ¿Te acuerdas que es ya te has congelado? A Ahora, ver, ahí, vale, estoy. Me muevo para vale. que veas que no estoy Eh, congelado. Ya está, ya está. que el dueño de la tienda de disfraces, pues que de repente oye unos ruidos y está pues su hija menor de edad prostituyéndose con otros dos y demás, ¿no? Entonces la chica sale, tal, no sé qué, se pone detrás de Tom Cruise y le dice algo al oído, ¿no? Que tienes que subir mucho el volumen para oírlo. Le dice, deberías comprar una capa de armiño, creo que es, ¿no? Es una pista para decirnos que la gente que está en la fiesta pertenece a la realeza, ¿no? Entonces, claro, al final puedes interpretar también que el hombre este de la tienda de disfraces es el suministrador de los disfraces de esta fiesta, con lo cual O que le han venido varias veces gente ha venido parecida, varias veces y sabe un poco cómo porque no todo funciona el el mundo tema. te viene a la tienda de disfraces y te dice, deme una máscara de este tipo y una capa de uy. Claro. Sí, pero Eh, que es llamativo como el hijo del dueño de tal, con una hija menor de edad, está metido de repente el tema de la prostitución. Es sí, llamativo, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Kubrick? Que la están preparando para tal, ¿no? Bueno, eh, que al final pues, todo, que nada es casual y que todo está muchísimo más, ¿cómo te paras? Más hilado de lo que seguramente pensamos, ¿no? no, eso es un momentazo de la peli cuando descubre Tom Cruise concho, que este hombre, este vendedor de disfraces, está prostituyendo a su hija, o lo que se supone que es su hija, y con dos japoneses que supongo que también serán un tipo de japonés de negocios que viene de visita a la ciudad y que se hacen el fin de semana de visita de negocios a Nueva York con el kit completo, ¿no? Que incluye
posesión de prostitución. Porque, a ver, se sabe, se dice por los mentideros, se sabe más o menos que cuando hay visitas internacionales empresariales de un continente a otro, pues en esas visitas, aparte de hablar de negocios, pues se suministra con todos los lujos posibles a los que vienen de afuera. Y entonces un buen hotel, una buena cena y una buena compañía nocturna si se prestan, ¿no? Y es un poco ese mundo de alto standing, luego combinado con las drogas que queráis y necesitáis vosotros lo que queráis. Y tenemos un poco lo que tú dices, ¿no? Ese mundo del alto standing de poder y poder llegar a esos límites, incluso de crear una orgía que no es orgía, una cosa inimaginable en el que atraerán a la creme de la creme, a los cremas, para verlo y para disfrutarlo. ¿Tú te has fijado una cosa en la orgía, por ejemplo, que todo es como una puesta en escena de por sí dentro del contexto de la película, la orgía en sí misma, y que realmente no están follando de verdad, o sea, hacen como una cosa como un teatrillo, o Sí, sea, muy, muy teatral. Sí. incluso las chicas haciendo cosas así sobre tres tías sobre un tío, o sea, yo no sé qué les está pasando, pero desde luego un tío en ese momento da para tres, no para una. Eh, Lo que quiero decir es ¿qué está pasando ahí? ¿Qué tipo de cosa rara es esa? ¿Qué tipo de cosa rara es esa? Claro, creo que ahí lo que nos está diciendo, porque claro, podrías pensar que eso es así porque tiene un componente onírico, pero no, yo creo, ¿estás ahí? Sí, Bien, sí, sí. vale. Yo creo que lo que nos está diciendo Kubrick que todo lo que hace esa gente se basa en rituales. Yo creo que van más por ahí, no sé si estás de acuerdo. O sea, que es todo Sí. un ritual. De hecho, lo que hace luego con Tom Cruise seguramente es otro ritual, ¿no? Hombre, como toda Que no secta, sabemos si acaba en asesinato o no. pues tiene su pseudo religión inventada, Eso es. ¿no? Sus ritos iniciáticos y sobre todo cuando observamos que tenemos una serie de personajes que, que tienen un problema espiritual dentro de sí mismos, una ausencia espiritual y la construyen desde ese mundo artificioso y de dinero y que al final todo se cimenta, bueno, tenemos pasta y podemos inventarnos lo que queramos. Y ese es nuestro poder, lo que no van a tener los de abajo. Y es un Eso poco es. también cuando se sabe que las sectas, las religiones, cuanto más fuertes son, es cuanto más gente de poder está metido dentro de ellas y cuanto más capacidad de manipular y de separarse del resto de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Y de los millones de personas que jamás olerán eso en su vida. Claro, pero que paradójicamente están controlando a todo lo demás, ¿no? A todos los demás, ¿no? En distintos niveles, ¿no? Y que de nivel a nivel, además, eso, ¿no? Pues parece que Kubrick nos dice que las relaciones que se producen son de puro mercantilismo entre los seres humanos, ¿no? Y fíjate que otro detalle que no habíamos comentado, que es la escena final, que también es muy extraña, y tiene un par de momentos muy simbólicos con la niña. Porque la niña que está recorriendo ahí la tienda de juguetes, está no sé qué, en un momento Kubrick nos muestra muy claramente cómo se abraza un oso enorme, ¿no? El oso, que no es la primera vez que Kubrick lo saca como símbolo en sus películas, yo lo hice en El Resplandor, en este caso Y en el inteligencia oso es el artificial. símbolo del abuso sexual, cuidado, que es, en El Resplandor lo sacaba para contarnos que el padre de, no me acuerdo ahora el nombre, que Jack Nicholson abusaba Sí, del hijo. Y luego hay otro momento, mientras están hablando Tom Cruise y Nicole Kidman, que nos muestra claramente a la niña, ¡ay, mira qué bonito! Con una muñeca Barbie. O sea, es el futuro de esa niña. ¿Entiendes? O sea, no es un plano gratuito. Nos está diciendo que esa niña, pues bueno, no va a vivir una sociedad con relaciones mercantilistas como las que nos está mostrando y defendiendo Kubrick, que es cómo funciona la sociedad. Te estás moviendo mucho. sé que me estoy poniendo en el sitio buscando señal para que no se vaya, pero te escucho. Eh,
No, te decía lo del oso porque sí que es verdad que Kubrick utiliza varias veces el oso y lo utiliza en inteligencia artificial. Por ejemplo, Ah, cierto, mira, que cierto. aunque no es de Kubrick, porque era el guión que quería hacer él. Y bueno, y en cuanto al Resplandor, pues la verdad es que, claro, el señor Kubrick nos podía había sido agradecer que nos dijera en una sola línea directamente que, que el personaje de Nicholson abusaba de su hijo, nos hubiera ayudado muchísimo a entender, pero creo que estarás de acuerdo conmigo que a Kubrick no le interesa, ¿no?, la comprensión literal de la película, sino la comprensión que los propios personajes tienen que hacer de sí mismos. O sea, que se lo crean por dentro lo que está pasando. Y al final lo que acaba entendiendo, especialmente el personaje de Tom Cruise, es la revelación. Una Mm. revelación, y eso es algo que no se pronuncia bien con palabras. Respecto, aunque me gustaría tocar algunas escenas más, respecto al final, que estabas hablando del final, tú siempre me has comentado que el final tiene algo de paradójico, la conversación que tienen entre ellos dos. Y es que a mí me parece una conversación muy extraña y que además puede dar lugar a varias interpretaciones, que yo creo que es lo bueno que tiene, ¿no? Porque claro, Nicole Kidman le dice algo así como qué suerte hemos tenido de sobrevivir a nuestras aventuras, hayan sido ficticias o reales, ¿no? Entonces, claro, eso depende cómo lo interpretes. ¿Qué ha sido lo real o lo ficticio? ¿Su vida anterior? ¿O lo real es lo que les ha pasado? ¿Lo real es lo que podría haber pasado? Y prefieren quedarse con lo irreal, ¿no? Con el artificio, con la mentira, ¿no? ¿Qué es lo real y qué es la aventura, ¿no? Luego, más adelante le dice, sí, porque ahora estamos despiertos, ¿no? ¿Qué significa que estamos despiertos, ¿no? Que han visto, han ojeado así detrás del velo y gracias a eso pues tienen una mayor conciencia de lo que son las cosas, o puede significar lo contrario, que como lo han visto y han querido apartarse, vuelven a la seguridad del hogar, ¿no? Y eso puede ser estar despierto. Claro, ¿no? A ver, Eh, mi visión de esa de lo que estoy entendiendo en ese momento sin hacer esfuerzo, así en plan a primeras, siempre yo bien, entendía sí. que simplemente pues habían confesado el uno al otro lo que les estaba pasando por dentro, que estaban completamente cerrados el uno al otro, a pesar de que ella desde el principio de la película le está diciendo, tú y yo tenemos un problema sexual y de relación y de comunicación, y el otro que va, 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 que va. Y a veces también parte un poco la película un poco de la negación, ¿no? De la negación de cómo es uno por dentro también y cómo no lo comunica a la otra persona con la que se supone convive en uña y carne. Y tenemos al final, además, la escena un poco de la confesión de Tom Cruise, que se supone que es el perfil de tío que jamás, si lo hemos visto al principio de la película, no tiene que ver nada con cómo es luego cuando le confiesa y le dice, lo diré todo, lo diré todo, lo diré todo, porque el tío está destrozado, porque todavía se da cuenta que no es mierda, pero sí, tiene más mierda adentro que su mujer. Y entonces una vez que se dicen las cosas abiertamente, con las consecuencias, pues digamos que entonces están un poco lúcidos respecto al uno al otro de esto es lo que hay, esto es lo que hay. Y Sí, luego está además, claro, ¿y ahora qué? No, sí, es y un poco la pregunta que se hacen, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, claro, es que los personajes han buceado un poco en su subconsciente y gracias a eso tienen mayor lucidez. Sí, bueno, podría ser. Pero fíjate que los únicos momentos en los que Nicole Kidman se muestra tal como es cuando está en un estado alterado de conciencia, ¿no? Cuando está drogada y le confiesa la tentación que tuvo con el hombre este, y cuando está borracha en la fiesta, también se muestra que en el fondo pues, le gusta coquetear, le gusta sentirse deseada por el hombre ese con el que baila, y en la escena del sueño, Está cuando está soñando. que se lo está pasando teta.
está pasando teta de que se la cepillen 50.000 alrededor. Y se ríe de su marido, que es el simbolismo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y sin embargo, cuando se Entonces, claro, despierta, se da cuenta de que de que el otro estaba ahí y se siente como si lo hubiera descubierto. De que esto no es cosa del pasado, sigo igual de salida. y tú no estás haciendo nada. entonces eso, que me parece muy, muy interesante eso, que al final cosas como esta escena final las podamos someter como a distintas interpretaciones. Ostras, claro, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo irreal? O sea, ¿Qué hemos lo real vivido? es que queremos volver a lo nuestro, lo real es que hemos buceado en el subconsciente y ahora estamos más despiertos, ¿no? ¿Qué es lo Bueno, real y qué es lo completamente de ficticio, ¿no? acuerdo, completamente de acuerdo. Funciona a varios niveles, porque son dos personajes que se están planteando su existencia Ajá. y cómo han estado viendo las cosas hasta ahora y cómo a lo mejor también, si se cae su propio mundo de paraíso, bueno, ¿y qué construyen sobre eso? Y parece que Nicole Kidman da con la herramienta en su última palabra. Con la última palabra, dices, Sí, ¿no? Ah, sí. ¿qué Y a podemos mí me hacer ahora? parece, que a mí me parece Follar. que eso es. ¿Qué quiere Claro. decir? ¿Qué se trata de decir? ¿Qué trata de decir con eso Nicole Kidman? Es que lo mismo, yo ahí tenía como varias teorías también, ¿no? Eh, una que, bueno, vale, mira, parece que teníamos un problema con esto y ahora lo vamos a solucionar, vamos a recuperar la pasión, vamos a estar, ¿no? Otra, mucho más oscurantista, que es que al fin Kubrick parece que dice que las... Uy, ¿cómo te has parado? Ay, Ahora, vaya día. vale. Como Kubrick parece... Dime, dime. ¿Sí? Sí. Vale. Kubrick parece que nos está diciendo que las relaciones humanas se basan en el mercantilismo. Al final, claro, ¿qué es lo único que yo te puedo ofrecer en base a tu deseo sexual? Follar. O sea, nos está hablando de Ese es un nuevo buen comienzo. de que las relaciones humanas se basan en la prostitución. Nos lo está diciendo de nuevo. Otra teoría, que claro, cuando dice follar entre ellos o que realmente como han pasado al velo, ancha es Castilla. No lo sé, es que me parece interesante por eso, porque es muy ambiguo. Eh, Mi visión también de esa, de a priori, pero estoy de acuerdo con lo que dices porque nada es en realidad la respuesta definitiva. Pero yo entiendo bueno, que follar para buscar las perversiones, para, para para buscar. explorar sus perversiones, que Sí, sí, vale, sí. es lo que tenían ahí su cosita, ¿no? Pero obviamente eso se explora de, bueno, y si las perversiones es meter aquí a un tercero, a una tercera, Hola, habla un poco. Hola, Vale. sí, hola. No, Sí, claro, ¿qué es? Buscar las perversiones, pero en casa, en la seguridad del hogar, eso pues es. fuera, claro. Con una tercera persona, una cuarta, una quinta, ¿qué es eso? Si vamos, no sé, en ese sentido los personajes, a lo mejor habría secuela, ¿no? De White Sat para saber. ¿Y qué hicieron? Que sería mejor AIDS Open, ojos abiertos. Ahí dale que te dale. Ahí tendría la gente ya la Holes, película que estaba buscando, ¿no? holes open. Bueno, Holes, holes open. open holes, no sé. Oye, aunque le estamos dando bien al vídeo, hay una parte que no hemos tocado para nada y que es muy importante porque hemos hablado del alto standing, de los palacios, del Sidney Pollack y luego no hemos hablado del tema, la subhistoria, que es la de la prostituta y la amiga del piso. Claro. Que tienes Sí, un... porque hay el recorrido que nos muestra Kubrick realmente es como de niveles sociales, ¿no? Entonces, eh, pues lo que nos muestra con el tema de las prostitutas es como que son
Pues las personas que quizá en ese mundo del mercantilismo están como en el nivel más bajo, ¿no? Los que se dedican a la prostitución, viven en pisos de mierda y que probablemente pues sean drogadictas, ¿no? Pues, porque tú cómo ves este aspecto, te has vuelto a parar un poco ahora. Ah, Vale. no, me paro yo de escucha. No, sobre todo se me hace muy revelador en la segunda escena en la que él, que está rebotado con todo este asunto y está ya que le va a estallar todo, y decide ir a la casa de la prostituta a decir, pues ahora yo no voy a tener reparos y voy a estar con la prostituta y le voy a pagar. Y de repente se encuentra con la amiga pelirroja Lo mío. y el tío está jugando a que es un... A que es una moral, ¿no? Guau, venga, desnúdate, no sé qué. A una chica que acaba de conocer hace 5 segundos pensando el tío que todo el monte es orégano, es cuestión de pasta, yo te pago, y la tía que está súper nerviosa porque en realidad está pensando, ¿y cómo le digo a este hombre que mi amiga tiene sida? Y el otro, una vez más, pues es un palurdo que ha jugado a ser una moral cuando no lo es. Cuando es un moralista. Que Sí, a veces son eso los que a veces son los peores. Que a veces son los peores. no, sí, al final es como que el mundo ese en el que se mete, el mundo de la élite, le viene grande, ¿no? Y que al final es curioso, ¿no? Que nos controla gente totalmente amoral y se sirven de la moralidad para controlarnos, ¿no? Entonces, al final lo que decíamos, ¿no? Que no deja de ser un Mindundi que Sí. descubre que es que no puede ser parte, al menos de momento, del otro nivel, ¿no? Del nivel Sí, en el que se mete. y él digamos que está haciendo eso en una escala más inferior, que en ese momento él se siente, cuando está con la pelirroja, que le está ahí como diciendo, venga tú, que ahora te pago para que me des lo que me tengas que dar. En ese sentido, él cree que es el Sidney Pollack que está con su poder accediendo a Eso ese es. servicio y le sale el tiro por la culata porque se da cuenta de repente de que, ostras, que estoy hablando con un ser humano y yo también soy un ser humano y se queda súper cortado y se pira el tío y se queda súper más rayado. Y a consecución, directamente en la calle, después justamente de eso, se cruza con los chavales que le pegan un empujón y le llaman ahí, maricón, mariquita, mariquita, un poco como si quisieran ofender su virilidad. Y él todavía se siente más con más poquita cosa, como, ay, ay, ay. Y cada vez es lo que tú dices, ¿no? Más Mindundi imposible que se va dando cuenta de que tú no tienes, para empezar, no tienes ni media leche. Es que te pueden robar la cartera ahí mismo y porque te acojonas por cualquier cosa. Y es lo increíble, que ver a Tom Cruise en ese nivel de vulnerabilidad es una cosa de las pocas que hay en el cine. Sí. Sí, además es que por un motivo o por otro, todo lo que le pasa a Tom Cruise es un coitus interruptus. Sí, Siempre pasa algo que evita, la consumición. algo externo que evita que no pueda caer en la tentación. Es curioso, ¿eh? No que él lo decida realmente, sino que siempre pasa algo externo que evita que caiga en la tentación, ¿no? Es curioso, ¿no? Y que consuma. Y que consuma. Sí, sí, eso es. Hay otra escena que es muy importante, que es la de la confesión, no la confesión, la explicación de Sidney Pollack al final de la película. Que me encanta la tensión que hay previa antes de que abiertamente los dos puedan hablar de lo que estamos hablando. Pero vamos a También ver. el tapete del billar absolutamente rojo. Exacto. Absolutamente. Y Sí. tiene una fuerza visual tremenda ahí. Está en una zona roja donde se juega a meter con un palo en los agujeros, las bolas en el agujero. Y veis que yo estoy mal de la cabeza. Y en ese sentido, tú me explicaste una vez que la explicación de Sidney Pollack es como, parece como una explicación medio oficial que le da al personaje de Tom Cruise, pero a lo mejor no es la verdadera y todo es mucho más Más retorcido. siniestro. Claro.
sí, que parece que al final intenta convencerle de que, bueno, que en realidad todo ha sido una farsa para acojonarte y tal. Pero bueno, yo creo que queda muy en entredicho, ¿eh? O sea, eso en la película, de si realmente ha habido un asesinato o no. Porque claro, esta persona va a ser uno de los nuestros o no. Entonces, por eso igual le tenemos que montar una farsa, ¿no? Y poner a Cindy Pollack de por medio. Es que al final queda todo como muy, muy sujeto a interpretación también, ¿eh? Sí, podía entenderse, por ejemplo, que el Cine Pollack está diciendo es mejor que te largues de todo esto, que no sepas más, porque al final te vas Te al... viene grande. O sea, que yo a lo mejor creía que tú podías ser, pero parece que te viene grande, ¿no? Bueno, Oye, hay otras... Es que es peli de muchas secuencias, la verdad. Hay otra secuencia que me tiene completamente loco, porque sé que trata de decir algo, pero a lo mejor es una tontería, porque uno se pone en un punto de, ¡wow! Voy a sacar aquí todos los niveles, y resulta que no hay tanto. Pero la escena en la que acude a visitar a la mujer que se le ha muerto el marido, digo, perdón, ay, el sí, mira, padre, habíamos hablado. Sí. y sin más, le da un arrebato a la mujer, le empieza a besuquear en la boca y decirle que le quiere, y el otro está como, ¿eh? ¿Cómo? No, ya ha sido suficientemente duro el día. ¿Qué pasa ahí? No, a ver yo eso lo interpreto como que es simplemente un detalle más de cuál es la vida oficial de las personas y qué es lo que realmente llevan dentro, ¿no? Y resulta que esta mujer, porque ha visitado era el doctor de su padre, la ha visitado 4 o 5 veces, parece que está enamorada de él. No, lo que tiene es unas ganas de cepillárselo tremendas porque ese es su verdadero impulso, ¿no? Entonces es de nuevo la dicotomía esa entre mis verdaderos deseos, mis verdaderas pulsiones y la vida esa que encima de esos niveles de clase ya así medio alta, ¿no? Parece que tengo que llevar, ¿no? Que todo es de Yo lo fácil veía más por ahí, accesibilidad. ¿eh? Que todo el mundo es de fácil accesibilidad para lo que sea. Uh -huh. Entonces también es una forma de decir, si esta mujer en cualquier momento, en cualquier estado, con su padre muerto delante y tiene una perversión. Y tiene una perversión, eso es, con el doctorcito. Sí, sí. Es un poco más lo que dice Kubrick, ¿no? Que si en cualquier momento de tu vida están pasando cositas aquí dentro que no tienen nada que ver, o tal vez sí, con lo que está pasando alrededor. Pero Alrededor. sí, es como si un personaje que está, como tú dices, en un infierno, navegando por un infierno, se cruza con otro que también está navegando por otro infierno, ¿no? Y esa es clara una mujer que también quiere ser infiel a su marido. Y es como si una película se hubiera cruzado con otra película. Ah, bueno, sí. Visto así, sí, sí. Y diciendo, si todos somos iguales, que o todos tenemos mente bien parecida a la hora de la diferencia entre la mente estructurada y la mente de verdad, la que no se controla. Y un poco también ahí, eh, yo creo que Kubrick como hombre modernista, ya demostrándolo en Lolita, pues trataba de un poco, vamos a exculpar a la gente del pecado, de, de que no sienta remordimientos de conciencia por tener lo que se llamaría pensamientos impuros, porque son cosas normales, completamente normales. Y bueno, pero claro, esto no se puede hablar de ello en cualquier mesa familiar. Vale. Fíjate que efectivamente de todo esto y mucho más habla la película y habla Kubrick, ¿no? Pero dicen las malas lenguas, bueno, pasa que estas cosas no sabes hasta qué punto cogerlas con pinzas o no, ¿no? Pero circulan muchas teorías de que Kubrick realmente sabía muy desde dentro cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque había estado en la masonería por lo que fuera, ¿no? Y que como salió medio rebotado de aquello, se dedicó en sus películas a contarlo de forma simbólica. Y esta peli es la que más directamente cuenta lo que yo creo que Kubrick
ha querido contar también en otras películas, ¿eh? De quién maneja el cotarro, cómo lo manejan. Y... Sí, es un personaje curiosísimo, el Kubrick. Sí, la verdad es que muchas de sus películas habla sobre los círculos Sí, cerrados. sí, Los violentos del círculo de violentos de Naranja Mecánica y el alto poder, que es otro, que está presente en la película. En Barry Lyndon es evidente que son los círculos de poder y la gente, que si Barry Lyndon entra o no entra dentro de ellos, y al final es eso es. Dundee. La chaqueta metálica no deja de ser una secta que es el ejército de lavado de cerebros, en el que un personaje, como él bien dice, Totalmente, sí, sí. navega en una dualidad mental todo el rato. Eh, No, de hecho, la primera parte de la película, de la chaqueta metálica, que es obra maestra, cubrir lo que te cuenta es cómo se lava el cerebro a una persona. O sea, habla de eso y cómo a ese nivel, en el ejército en este caso, pero lo podías extrapolar a otras cosas, y cómo se lava el cerebro hasta el punto del control mental, prácticamente, ¿no? Que lo puedes enlazar también con la naranja mecánica, con un montón de cosas, ¿no? Entonces, Kubrick estaba muy obsesionado con esos temas. Y debía saber mucho, como te digo, de cómo funcionan las cosas a niveles bastante profundos. Debía saber. O eso dicen al menos, ¿no? Porque, claro, es muy curioso cómo él en sus películas emplea símbolos que no pueden ser gratuitos, ¿no? Emplea muchos símbolos de la masonería, de mitologías, de cosas pues que no tampoco domina mucha gente, ¿no? Entonces, sí, muy curioso todo. Me estoy acordando del episodio de Los Simpsons de los canteros. ¿De los? De los canteros. Cuando Homer ¿Eso cómo es? va a una secta que están todos los de Springfield y son los canteros y bueno, lo tienes que ver. O sea, hablando de eso, pues un grupo de secta que van vestidos de morado y luego lo hacen todo en una mansión, todas las reuniones, y cantan una canción muy divertida que dice ahí: ¿quién amañó las elecciones? ¿Quién evitó que no sé quién ganase el Oscar? Nosotros. Ay, bueno, pues aparte de eso, la moraleja, ¿tiene esta película moraleja? Yo creo que Kubrick huía de las moralejas, porque Sí. Bueno, no hay nada más mañido que decir, ¿veis? si quisiéramos forzar una, es el título. Si quisiéramos forzar una moraleja, para mí es el título, que tenemos los ojos cerrados. O sea, que tenemos los ojos completamente cerrados, que no sabemos cómo funcionan las cosas. Y hasta ahí dejaría de leer él. Sí. Porque lo demás es adentrarse de, bueno, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Digo, Kubrick nunca va a caer en eso. Nunca te va a decir la guerra es buena o la guerra es mala. Obviamente para él sería mala, pero como dice, entiendo a la gente que le parece que es buena. Hay gente que se divierte en la guerra. Por lo mismo que hay gente que se divierte en esas sectas. Más o menos tú tienes que aprender qué es lo que te conviene desde tu punto de vista y si es favorable, pues adelante. Pero en un sentido, como tú dices, has dicho al principio de la película, es decir, del vídeo, Kubrick tiene una visión muy pesimista de la sociedad. Sí, sí, vamos, a mí me lo parece, en esta película concretamente, además, una visión al final muy negativa del ser humano. En cuanto salimos a la calle es para cagarla. Es para, ¿cómo? Para cagar. En cuanto salimos a la calle es para cagarla. Seguramente Nos juntamos dos o tres personas ya. estamos jodidos. Por eso Kubrick le gustaba vivir solo. Y formaba un poco parte de su personalidad, ¿no? Era un tío que también su relación laboral terminaba con los fines. Te quería este fin contigo, ya hemos acabado y ahora lo siento, pero ya no existes para mí. No es nada personal, pero estoy a otra cosa. Y a veces algunos pues se cabreaban mogollón con él. Malcolm McDowell dijo, joder, tío, pero ¿no quieres ya quedar conmigo para jugar al ajedrez? Así, ¿eh? Sí. No, no está. ¿Para qué? Sí, o sea, estuvo un año y medio hablando con Spielberg por teléfono y hablando de cine, además que hablaban de cine, además le llamaba a Spielberg, oye, ¿a ti qué te parece esta película? No sé qué, no sé cuántos hay. Ah, y el otro, pues no sé qué, no sé cuántos. Vale, de acuerdo, clink. Y,
Y le dijo una vez Spielberg, que es un mitómano, oye, que yo voy a verte ahí, a tu casa, voy a Inglaterra. Digo, y dice Kubrick, no, 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 no. Pero es que vamos a hablar algo más de lo que ya podemos hablar por teléfono. Pues, y el Spielberg, pues no creo, no lo sé. Pues entonces, ¿para qué vas a venir? Y ahí Ya, te, ya. y el Kubrick, y el Spielberg, pues vale, pues no voy. O sea, que a la gente Era peculiar, ¿no? Sí, sí, ostras. Era un neurótico. Sí. Sí, totalmente. O sea, si veis el documental de los archivos de Kubrick, veréis que es un tío que mandaba a destruir todo fragmento de película que no se hubiera usado, pero luego guardaba hasta la última servilleta donde había apuntado cualquier virguería, de una forma compulsiva, además, con Ujú. cajas y cajas y cajas y cajas. O sea, la documentación para esta película debía ser impresionante. A lo mejor estamos hablando de 20.000 fotografías de casas de interior que se miró para hacer o sea, dijo, id a Nueva York, a Manhattan y fotografiarme todo lo que podáis. Todo, todo. ¿Por qué? Mayormente porque la película está hecha completamente en Inglaterra, pero te hace una Inglaterra. reconstrucción de las calles de Manhattan que tú no caes, que tú no caerías. Pero el tío, bueno, joder, con los años que le daba para hacer una película, no me extraña que le daba Sí. tiempo, ¿no? Podía reconstruir Manhattan y Londres. Madre Es, mía. era un tío genial, en ese sentido. Bueno, pues Bien. yo ¿Qué creo, más podemos comentar? No sé. no, hombre, respecto a las escenas, a lo mejor yo me he quedado con ya. ¿Podríamos decir nuestras escenas favoritas y momentos favoritos? Es difícil, pero difícil, difícil. Sí, no, ¿sabes por qué? Es que estaba justo ahora pensando y es que tengo en la cabeza la peli como un todo, lo cual yo creo que es una buena señal, ¿no? Pero ¿qué escenas me gustan mucho? Eh, Joder, me gustan mucho las escenas exteriores de Tom Cruise paseando, ese Manhattan construido, me gustan muchísimo. La escena en la que supuestamente le persigue un tío, el Sí, calvo ese que aparece. Eh, me gusta mucho la escena de la orgía, lógicamente. Me gusta la escena del principio de la fiesta también. No sé, la verdad que me gusta mucho todo en general. No sé si podría decirte una escena favorita. a ver, es como decirlo. A ver, te lo pregunto de otra manera. Si tú estuvieras haciendo un seminario sobre esta película y tuvieras a 200 jóvenes deseosos de conocimiento acerca del cine y solo tienes tiempo para ponerles una escena de Ed Whiteside para decirles, y esto, si queréis, podéis ver más. ¿Qué escena le pondrías? Ni puta idea, tío. Muy bien. No lo sé. ¿Tú qué escena les pondrías? No lo sé, de verdad. Pues No lo sé. yo les pondría la escena de Tom Cruise y Nicole Kidman con La el monólogo de conversación. Nicole Kidman, sí. Y hasta incluido cuando le confiesa el, el pensamiento que tiene ella acerca de aquello que casi Uh llega -huh. a poner los cuernos. Y decirles, y a partir de ahí, veos la película, para que Uh -huh. entendáis todo lo que hay detrás de todo esto y a lo que se va a desarrollar. Y como momento de la película, estoy de acuerdo contigo que la persecución, que le llamo así, la persecución intimidante, la del calvo, es también uno de los momentos grandiosos de la peli, porque yo creo que es la parte en la que yo más me siento dentro de la película y dentro del personaje de Tom Cruise. O sea, cagado de miedo, que es como vivo yo. Sí, sí. Uh -huh. Y que también es eso, ¿no? Que vivimos con mogollón de miedo, aunque no lo aparentemos. Aunque construyamos y nos aseguramos que, bueno, que no va a pasar nada, que en el fondo, pues, hay un factor de mala suerte, sí, pero tenemos un miedo ya, y si alguien te persigue ya por la calle, o sea, lo que quieres es volver a tu casa echando leches. Pues, Muy bien. No sé si quieres comentar algo de los actores.
Es que yo creo que ya Ya lo hemos tocado un poco. yo creo que Tom Cruise está en su personaje más auténtico. Ujú. Y me encanta ese aspecto del personaje, por ejemplo, en la parte más cómica, cómo el tío va descubriendo que es atractivo y que tiene poder de seducción. Como ahí va. Oh. Y sin embargo, Nicole Kidman es la que le da impulso a la película cada vez que es necesario. Porque cuando Nicole Kidman vuelve a intervenir en la película, le está dando gasolina Sí. a que vuelva a fluir, sea en el monólogo que he tocado, que he dicho, como en el monólogo del sueño, que es otro empujón que da a la peli soberbio, porque en realidad no hay tanto tiempo a Nicole Kidman en la película como el No. mogollón que hay de Tom Cruise. Y en ese sentido, ¿cómo decirlo? Es que los actores están a la altura de Kubrick. No, y están muy, muy bien dirigidos. De hecho, si comparas a Tom Cruise con cualquier otra película que haya hecho, cómo está absolutamente comedido. O sea, Sí, sí. un actor que se caracteriza por la absoluta exageración del lenguaje corporal, aquí está mejor dirigido que nunca. Vamos. Y O sea sin, que ahí se demuestra que Kubrick metía una caña a los actores impresionante. sin Como clichés, siempre se hace. Sí. no, eso digo yo, sin clichés, sin cosas manufacturadas por Tom Cruise, que es Mm. esos tíos que son demasiado conscientes de la cara que ponen todo el rato y es como un poema. O sea, no tenéis más que ver su explicación sobre la cienciología y que hay en YouTube y ver que el tío está de la olla. Sí, sí. Está un poco pirado. A mí me ha gustado siempre, ¿eh? A mí me Como cae muy actor. bien. Sí, sí. Solo Pero puede es haber un cierto. Maverick. ¿Cómo? Solo puede haber un Maverick. Cierto. No, y hace Y, películas no, y muy a mí el tío, en Jerry Maguire me encanta y en un montón de bien. películas, Y ¿no? en Misión Nacido el 4 de Imposible. julio. ¿Eh? Nacido el 4 de julio también. Ha sido el 4 de julio, muy, además la película ayuda. Eh, pero aquí es cierto que está dirigido de otra manera, es curioso, ¿no? Aquí está, pues eso, al servicio de Kubrick. Es que a Kubrick los cogía por su aspecto. Mm. Obviamente también el estrellato le ayudó a que la película funcionara. Porque fue una película que tuvo muy buen resultado de taquilla, ¿eh? O sea, Mm. hizo una pastaca Mm. muy maja, no sé, 136 millones de dólares. Sí. Para que entonces, Mm. para una película de Kubrick era como, ostras, pues joder, por fin. O sea, qué bien. Pero que tenía esos dos, claro. Si no llega a tener esos dos, o sea, no la ve ni Sí, Blas. sí, ya. ¿Y cómo fueron las críticas en su día? Bastante dispares, creo, ¿no? Sí, a mí cuando son dispares, sobre todo es cuanto más me preocupa, porque me da la sensación que a lo mejor ni la gente que la está poniendo bien, ni la gente que la está poniendo mal, ninguna de las dos partes está entendiendo lo que pasa. Mm. Incluso cuando él se dice lo de ¡guau! Glorioso Kubrick, una vez más, no sé qué. Eso lo has descubierto nada más estrenarse, anda ya. Ya. No Mm. puede ser, tiene que pasar el tiempo. Estamos con muchos prejuicios a la hora de que se estrene una película con tanta expectación y tanta anticipación, tanto para ponerla bien como para ponerla mal. El tiempo lo dirá. En este caso, y Kubrick siempre ha sido el tiempo lo dirá, el tiempo lo explicará. Y claro, lo que más se dijo sobre todo es que había metido la pata, que esto no tenía ni pies ni cabeza, que chochea y que no sabe exactamente lo que quiere decir, sobre todo abiertamente, hasta tal punto que una película completamente ninguneada en los Oscar Mm. y mira que tuvieron oportunidad de decir, coño, es nuestro exponente de director americano, porque es americano, y esa vez tampoco, tampoco, o sea, como diciendo, esto, sus putas movidas, que sí, que es un genio, pero sus putas movidas. Pero sí, ¿no? La crítica. Yo creo que habría gente que la entendería perfectamente, que es un poco más, pero poquita. Entenderla y apreciarla desde ese punto de vista, porque también se puede entender una película y no por ello te tiene por qué gustar. Pero vamos, lecturas como las que estamos haciendo tú y yo, o las que están haciendo otras personas, pasaría un tiempo. Mm. Eso es. Yo, vamos, no te voy a decir que sea una de las
mejores películas de la historia del cine, pero sí es de mis favoritas. O sea, que yo recomiendo que se vea y se siga viendo y se intente un poco dilucidar las múltiples capas que tiene la película, que es la leche en ese sentido. Así que nada No, más. las películas están pareciendo ya más a las personas, que no, no existe la mejor persona del mundo, pero existen personas muy interesantes con muchas lecturas. Pero así como en el mundo hay muchísimas personas, ya en el mundo hay muchísimas películas. Ninguna va a ser la mejor, me cachis la mar. O sea, y ya está. Lo que pasa es que habrá algunas que tienen más fama que otras, esa también. Y bueno, y pues yo creo que nos hemos quedado bien. Bueno, pues esto ha sido todo, muchachos. Quiero La pedir próxima perdón. analizaremos una de Nacho Vidal. Los morancos. Quiero pedir perdón a los televidentes, a los youtubiventes, porque me he estado moviendo más que los precios, pero era simplemente yendo en busca de señal, porque aquí cada vez la señal está peor, pero voy a intentar arreglarlo. Pero os aseguro que no es lo mismo a ratos ponerse en el suelo en una esquina chunga que ponerme a otro lado, pero ya siento el mareo, ¿eh? No obstante... Han sido 3 o 4 momentos puntuales, no ha sido más. Intentando, y no he perdido el hilo, de verdad, no he perdido el hilo. Tengo esa desgracia de estar a 2 o 3 cosas a la vez. Con lo cual me vuelve completamente neurótico. Os damos las gracias a todos por haber estado hasta el final con los ojos abiertos. Lo mismo, un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.